Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo enfrentarías y desafiar los mitos y miedos profundamente arraigados de una especie guerrera? Entremos en la historia. El aire en la cantina tenuemente iluminada estaba cargado con el olor a oxígeno reciclado y sudor rancio. Hantar, un guerrero chintu experimentado, ignoró el parloteo rocoso de las diversas especies que lo rodeaban. No tenía ningún uso para la camaradería. En esos rincones tan sórdidos de la galaxia, su enfoque estaba únicamente en el corredor de información. Ese viscoso dreyano de 8 patas en el rincón más alejado. El dreyano tenía la clave para su presa. Un contrabandista humano que se atrevió a operar dentro del territorio disputado de Shantui. Las leyendas de los humanos estaban entretejidas en las pesadillas de cada joven guerrero chintu. Bestias grotescas alimentadas por la semilla de sangre que desgarraba planetas. Mandíbulas que goteaban la sangre de 1000 civilizaciones. Su reputación por sí sola era un arma formidable, pero Hantar había jurado ver la destrucción de este humano específico. Un símbolo de desafío que se enconó en el borde de su vasto imperio. El movimiento cerca de la entrada atrajo su atención una figura esperada entre la multitud, la tenue luz que se reflejaba en la piel. Los párpados secundarios de Chu parpadearon confundido. La figura era innegablemente una mujer humana, por lo que podía ver, pero muy diferente, de las horribles descripciones que había internalizado. Donde esperaba rasgos esqueléticos de Jack Ed, había curvas suaves, en lugar de ojos amarillos carnívoros. Los de ella tenían un tono marrón suave, con un toque de oro, que nunca podría haber imaginado en una criatura así. Fue su falta de dientes monstruosos. Lo que lo sorprendió, la más pequeña uniforme y sorprendentemente blanca, estaban expuestas en una sonrisa. Estaba dirigida a un Grishno corpulento. Traer que pasaba por el Grishno. Una especie notoria por su temperamento rápido. En realidad, se apartó torpemente de su camino con un estruendo de disculpa. La transacción, con el Dreyan diagnóstico. Rápidamente. Códigos de información parpadeando a través del panel de datos, el humano ahora acunado como cualquier otro ser sensible. En la galaxia, Hantar encontró sus movimientos inusualmente lentos mientras la seguía. No podía ser real. Tenía que ser un engaño, una nueva forma de guerra humana. Sus estrategias no habían anticipado. Sara era muy consciente de ello. Los ojos seguían sus movimientos. Era lo mismo en cada estación. Las escaleras la perforan con una mezcla de asombro y repulsión. Había aprendido a navegar por el espectro de reacciones hace mucho tiempo. En el mejor de los casos la trataban como una delicada curiosidad a la que había que observar, pero no acercarse. En el peor de los casos había una hostilidad absoluta, acusaciones susurradas de monstruo apenas disimuladas hoy. Sin embargo, había una intensidad en el escrutinio que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Se giró sutilmente, escudriñando a la multitud y fijando los ojos en un chintu. La sorpresa fue mutua. Medía al menos 8 pies de alto. Su exoesqueleto de obsidiana brillaba bajo las duras luces de canena. Sus múltiples ojos brillaban con una mezcla de miedo y fascinación. Una emoción tan cruda era increíblemente rara para el notoriamente estoica Chinari. Antes de que pudiera romper la escalera, él miró hacia otro lado, pero la sensación de ser observada persistió mientras se dirigía hacia la bahía de atraque donde su nave, la Firefly, ya se estaba preparándose para la partida. Hantar no podía quitarse de la cabeza la imagen de la mujer humana. Sus movimientos carecían de la ferocidad que había sido entrenado para esperar. Había una gracia en sus pasos. Su forma era extrañamente atractiva, una diferencia del físico angular y duro que generalmente marcaba a sus enemigos. Incluso la forma en que llevaba ese datapad. Un destello de preocupación frunciendo sus cejas parecía innegablemente gentil. La ira lo atravesó. ¿Su gente había sido engañada todo este tiempo? ¿Las mujeres humanas estaban diseñadas de manera diferente? Un truco para adormecer a sus enemigos, para que los subestimaran. Esa pequeña sonrisa de dientes blancos lo perseguía. Una sonrisa no era un arma. Decidió que rastrear a esta humana específica era primordial. Ahora, cualquiera que fuera el engaño que emplearan los humanos, lo expondría. Sus superiores estarían complacidos,
y el orden se restauraría en el bordeado del Imperio Chintu. Jontar entró en la bahía de atraque. Sus ojos agudos encontraron era un carguero elegante de tamaño mediano, que sorprendentemente estaba bien mantenido para un barco con tripulación. Tal vez una de sus conquistas más recientes. Esa es mía, le dijo con voz áspera a un oficial de atraque de Sabra, que parecía desconcertado. Prepárelo para la partida inmediata. El salto al hiperespacio fue todo menos suave, maldijo Sara, haciendo una mueca de dolor mientras el Firefly se sacudía y gemía alrededor de su hiperimpulsor barato. Murmuró en voz baja, golpeando furiosamente su maltrecho panel de control. Al menos funcionaba la mayor parte del tiempo. Eso era todo lo que podía pedir. Aquí en los márgenes, una alarma de proximidad la sobresaltó y la sacó de su trabajo. Otra nave los estaba rastreando, demasiado grande para ser un pirata, y el perfil estaba equivocado para cualquiera de las patrullas habituales hasta ahora. Su inquietud creció a medida que la nave igualaba cada maniobra evasiva. Había una inteligencia detrás de la persecución, una mente táctica escalofriante que la hizo lamentar no haber actualizado los escáneres de fuego antes. Sus dedos volaron sobre las teclas, obteniendo datos históricos sobre cualquier buque de guerra conocida en el área. Los resultados dejaron su corazón latiendo con fuerza. La única nave que coincidía con las lecturas era una batalla Chintu, crucero. Un aterrador behemoth, capaz de arrasar pequeños puestos de avanzada por sí solo. ¿Por qué una potencia así perseguiría a un contrabandista humano solitario, a menos que sus encuentros con sus patrullas fronterizas finalmente la atraparan? ¿Era lo suficientemente importante como para merecer este nivel de atención? Sara agarró el control YOL con fuerza. Era rápida, pero nunca superaría en maniobras a esa monstruosidad en el espacio abierto. Necesitaba una táctica diferente. Rápidamente, Jontar apretó sus mandíbulas con frustración. La nave humana era ágil de manera exasperante, por lo que la Firefly no tenía armamento conocido. ¿Por qué estaba corriendo? Seguramente entendía la inutilidad de una persecución. No había planetas habitables en un salto de 2 días, o era extremadamente tonta, o tenía un plan. Se negaba a creer que una criatura tan supuestamente tonta como un humano pudiera ser más astuta que él. Sin embargo, la forma en que evadió las extrañas ráfagas de energía que su nave emitía esporádicamente lo ponía inquieto. Un plan se materializó. Su crueldad lo heló hasta a él. El campo de asteroides que se cernía en los escáneres de largo alcance era notoriamente peligroso e impredecible. Jontar hizo una señal para que el crucero aumentara la velocidad, empujándolo mucho más allá de los parámetros seguros. Su cantera humana se vería obligada a ingresar al campo si quería alguna posibilidad de supervivencia, y dentro de ese denso laberinto de roca y hielo, el gran tamaño de su nave sería su ventaja. El campo de asteroides se cernía en la pantalla de visualización del Firefly como una monstruosa bestia gruñona. Sara sabía que esto era malo, muy, muy malo. Los tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. Con manos temblorosas, apagó el piloto automático y agarró el control con fuerza. «All right», Luciérnaga murmuró. La vieja consola de la nave cruzó como en respuesta. «Veamos de qué estás hecho realmente». Aceleró el motor y envió a la nave a sumergirse directamente en el vientre de la bestia. Las alarmas gritaron, pero su corazón latía más fuerte. Una extraña mezcla de terror y adrenalina corría por sus venas. Esta no era una ruta comercial estandarizada. Esto era pura supervivencia, el tipo de vuelo que su padre le había inculcado desde que tenía la edad suficiente para alcanzar los pedales. Jontar vio que sus múltiples ojos se entrecerraban mientras el Firefly desaparecía en el laberinto de asteroides. El humano estaba loco. Ninguna criatura cuerda entraría voluntariamente en esa trampa mortal, pero, de nuevo, ¿no estaban las historias sobre humanos llenas de su insano desprecio por la autoconservación? Mantuvo su crucero en posición al borde del campo desde que escaneó cualquier señal de la nave humana. Su instinto le gritó que lo siguiera para terminar esta persecución rápidamente, pero la precaución le inculcó a través de años de guerra. Uno de los primeros asteroides impactó el crucero. Los escudos con un temblor que sacudió los huesos.
Los escombros arrojados por el vuelo imprudente del humano se convirtieron en proyectiles mortales. Hohenethal gruñó de frustración. Su presa había convertido la fuerza de su propia nave en una debilidad. El crucero, una maravilla de la ingeniería diseñada para el combate en espacio abierto, era demasiado engorroso. Para navegar con seguridad por los peligros cambiantes del campo, ordenó a su tripulación que se retirara para reposicionarse. Esperarían a la salida humana. Ella tendría que emerger eventualmente. Mientras tanto, dentro del corazón caótico del campo de asteroides, Sarah estaba en un mundo propio. La Firefly se movía, se sumergía y giraba alrededor de las rocas implacables. Cada niebla cercana enviaba su pulso, se disparaba, el sudor golpeaba su frente, pero con cada kilómetro recorrido, una sensación sorprendente florecía junto a su regocijo de terror. Estaba bailando con la muerte, y hasta ahora estaba ganando tiempo deformado y retorcido dentro del implacable campo de asteroides. Para Sarah era una agonizante confusión de tensas maniobras y frenéticos controles del sistema. Varios asteroides más pequeños habían rozado la Firefly, dejando marcas de quemaduras y un preocupante estruendo en su motor de popa. Su único alivio era la ausencia de la nave Chintu. Si se hubieran rendido, eso parecía poco probable para una especie conocida por su obstinada persistencia. La tensión dejó sus músculos rígidos, su mente acelerada mientras él contemplaba su siguiente movimiento. Podía seguir avanzando por el campo, pero eventualmente su suerte se acabaría. Quedarse quieta era igualmente peligroso, un blanco fácil para cuando los Chintu se dieron cuenta de su error. Entonces, un plan audaz comenzó a tomar forma. Uno nacido no solo de la desesperación, sino de una chispa perversa de desafío. Ella nunca había sido de las que se dejaban caer sin balancearse, parcheando las luciérnagas, sistema de comunicación anticuado. Sarah cavó en los escombros que cubrían su bodega de carga, un viejo agujero en la nave, tecnología rota y el escudo de radiación restante de un reactor desguazado hace mucho tiempo. Era un desastre. Pero dentro de él, el potencial para una trampa burda pero ingeniosa cobró vida. Hantar caminaba por el puente del crucero. Sus mandíbulas chasqueaban inquietas. Sus instintos exigían acción, un golpe rápido y decisivo para terminar con este irritante juego humano. Pero la lógica prevaleció. Cada informe confirma que aventurarse más en el campo era suicida, un riesgo demasiado grande. Para una presa tan insignificante, todavía una pregunta inquietante lo carcomía. ¿Qué pasaría si el humano no era huyendo pero simplemente ganando tiempo? Su inquietud se solidificó en una certeza escalofriante, cuando recibió una transmisión captada desde el borde del campo de asteroides. Era una señal de socorro humana, transmitida en frecuencias antiguas, rara vez monitoreadas por alguien. Pero carroñeros desesperados, gruñó en orden, y el crucero invirtió sus sensores de posición escaneando. Furiosamente, la audacia de la humana no conocía límites. No solo había arriesgado su vida en el campo, sino que también lo usábamos como cobertura para tender una trampa. Era una estrategia cruda. Ciertamente no una esperada de esos brutales belicistas contra los que habían sido entrenados para luchar. No obstante, había sido innegablemente efectiva. La imagen de esa suave y sonriente mujer humana resurgió y gruñó. Esto era la guerra. No un juego de niños de las escondidas mientras ordenaba que se desplegara un grupo de exploración. Hantar luchó con una mezcla conflictiva de ira y resentimiento. Respeto a esta humana. Esta mujer estaba destrozando los cimientos mismos que su sociedad le había enseñado, obligándolo a reconocer una capacidad para la astucia y la osadía que no tenía Sarah. Se reclinó en el asiento del piloto del Firefly y se permite respirar entrecortadamente. Su artimaña había funcionado, al menos la primera parte. Ahora, cuando el transbordador Chintu se acercaba a la nave señuelo que había fabricado meticulosamente con los restos de salvage y programado con esa señal de socorro, todo lo que tenía que hacer era esperar. Era la parte más difícil.
Esta quietud forzada cuando todo lo que quería hacer era huir tan lejos y rápido como el maltrecho casco del Firefly pudiera llevarla. Pero el miedo se mezclaba con una determinación sombría. No estaba dispuesta a 100 sin dejar su marca en este frío implacable. Galaxy, el equipo de ataque Chintu, se acercó al señuelo fabricado por Sara con una eficiencia despiadada. Sus mandíbulas hicieron clic en comunicación silenciosa. Sus cuerpos blindados se ondularon con una agresión apenas contenida mientras se preparaban para abordar y eliminar la presunta amenaza. John Tarr monitoreó la operación desde el puente del crucero. Sus instintos gritaban que algo había fallado. La nave parecía demasiado prístina para ser algo que había quedado abandonado durante un tiempo prolongado, pero la señal de socorro era innegablemente humana. Entonces, la trampa saltó. La nave abandonada explotó en una deslumbrante explosión de luz. Las firmas de radiación estaban hábilmente enmascaradas detrás del escudo de carroñeros. Ahora escupían libremente. La lanzadera Chintu, atrapada en la zona de explosión, se desvió de su curso. Las alarmas sonaron dentro de su casco dañado. Las mandíbulas del equipo de ataque hicieron clic en un frenesí de conmoción y dolor. Su disciplina se fracturó momentáneamente. Sara se colocó a una distancia segura dentro del campo de asteroides. Observó el caos con una especie de satisfacción sombría. Sus manos volaron por su consola. Aprovechando la oportunidad de trazar un curso arriesgado fuera del campo, la interrupción temporal que provocó la explosión no duraría mucho. Tenía una ventana muy limitada para escapar de cada asteroide. Esquivó cada vez que estuvo a punto de chocar con un antiguo trozo de hielo, alimentó una oleada de euforia y una creciente sensación de pavor. ¿Era realmente libre? ¿O simplemente tenía tiempo prestado hasta que los cazadores la rastrean una vez más? De regreso al crucero Chintu, Gentar gruñó que lo habían superado la señal de socorro, el señuelo prístino. Todo inteligentemente diseñado para atraerlos antes del ataque. Su incredulidad inicial ante el ingenio humano se transformó en una sed de ira y determinación. Ordenó un análisis táctico de las emisiones de radiación, decidido a obtener cualquier información posible sobre el método de su enemigo. Los resultados lo dejaron atónito. Señor Primitivo, su oficial táctico informado. Su voz apenas ocultaba un temblor. El patrón de omisión coincide con diseños de tecnología obsoleta. Abandonado hace siglos. Genark. Múltiple ojos entrecerrados. Arcaico. Murmuró. Su mente giraba. La hembra humana estaba tanto astuta como ingeniosa, utilizando lo que su gente consideraba restos para lograr la victoria. El miedo luchaba con la fascinación dentro de él. Si se hubieran equivocado todo el tiempo, tomó una decisión que habría sido impensable hace apenas unas horas. Abre un canal a la nave humana. Ahora Sara parpadeó con asombro cuando el antiguo sistema de comunicación del Firefly cobró vida. No era una señal de ataque, sino una solicitud de comunicación. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Su apuesta. ¿Había valido la pena o era esto? Los Genturi solo querían regodearse por su presa atrapada. Su vacilación se prolongó por un momento, pero su curiosidad inherente y el destello de esperanza de que esto pudiera de alguna manera abrir un diálogo, se aclaró la garganta. Esta es la capitán Sara Lynn del Firefly. ¿Tienes algo que decir? Su voz era más firme de lo que sentía, con un borde de desafío a pesar de su abrumadora incertidumbre. La voz del capitán Lynn, ronca, a través del sistema tranquilo, era áspera, llena de la agresión. Apenas contenía lo que Sara esperaba, pero mezclada con un elemento que la descubriría, respetaba tu trampa, inesperadamente eficaz y primitiva. Sara dejó escapar un suspiro agudo, mitad risa, mitad alivio. Bueno, trabajas con lo que tienes. Ella contrarrestó la tensión en sus hombros, aliviándose ligeramente. No te veo tipos volando alrededor en restos rescatados. El silencio se expandió por las comunicaciones cuando Jantar habló de nuevo. Su voz. La voz era menos hostil, más reflexiva. Eres diferente de las descripciones. Capitán Lynn, tus acciones no son las del monstruo sediento de sangre que nos han hecho creer. ¿Que eres Sara? Vaciló.
Había sobrevivido gracias a sus habilidades y un poco de suerte. No un deseo inherente por la guerra, pero también sabía lo que su especie representaba para los Chintu, un enemigo brutal alimentado por el caos y el hambre de conquista para disipar esa noción de que era mucho más peligroso que cualquier batalla física que había enfrentado, pero la semilla del desafío dentro de ella se negaba a marchitarse todos. Somos monstruos para alguien. Hantar. Finalmente respondió deliberadamente usando su nombre. A veces la verdadera pregunta es, ¿quién decidió quiénes eran los monstruos en primer lugar? Sus palabras pesaban en el silencio tranquilo. En el crucero Hantar permaneció inmóvil. Había comenzado esta operación con certeza. El enemigo era conocido. El objetivo era claro. Pero con cada giro, con cada expectativa destrozada, las líneas se habían desdibujado. La lógica dictaba precaución. Retirada, un regreso a las viejas narrativas confiables, pero un nuevo sentimiento se agitó dentro de él. El reconocimiento innegable de un guerrero de un enemigo digno, y aún más profunda, una sospecha escalofriante de que quizás el mayor enemigo al que se enfrentaba ahora era la mentira por la que su propia gente había vivido. Tu gente hizo la guerra a la nuestra sin provocación, respondió lentamente. Las justificaciones habituales atoradas en su garganta. La historia, las imágenes, las historias pueden ser armas poderosas. Sara contrarrestó, y el miedo nos hace cosas tontas. Estás persiguiendo leyendas. Hantar, soy solo un humano, no el azote de tu galaxia otra vez, un pesado silencio roto. Esta vez por el Chintu. Oficial táctico, señor, los motores de su nave están cargando. Está planeando un salto. Hantar cerró los ojos brevemente, el instinto de atacar para eliminar el problema. Pulsó dentro de él, pero su sentido guerrero le dijo que esta pelea ya no se trataba de un solo contrabandista. Se trataba de algo mucho más grande. Déjala ir ordenado. Finalmente su voz, un estruendo. Bajo Sara. Miró fijamente el sistema de calma parpadeante con incredulidad. Luego puro alivio la inundó. Marcó las coordenadas de salto, y el Firefly se tambaleó hacia adelante, escapando del campo de asteroides y dejando al crucero Chintu muy atrás. La galaxia aún albergaba peligros tanto conocidos como desconocidos, pero por primera vez en mucho tiempo había un destello de esperanza dentro de ella, una tonta e improbable esperanza de que tal vez el cambio no fuera imposible. Tal vez la comprensión, por frágil que fuera, podría forjarse en el frío corazón del espacio, una conversación a la vez de regreso en el puente del crucero Chintu Confusión. En Hantar se desató una batalla más feroz que cualquier otra que hubiera enfrentado en el campo de batalla. El humano se había escapado. Podía justificarlo. Retirada táctica. Reagrupamiento estratégico. Pero él sabía la verdad. Le había permitido irse. La certeza de que había alimentado a su gente durante siglos. Ahora se sentía frágil. Señor, la voz de su oficial táctico vacilaba. Rompía su reflejo preocupado. Transmisión entrante del alto mando. El miedo que le apretaba el estómago no era por él mismo, sino por el cambio que sabía que se avecinaba. Desobedeció las órdenes. Dejó que el enemigo huyera e inició el contacto. Habría acusaciones, interrogatorios, tal vez incluso una baja deshonrosa. Pero los cuentos de crueldad humana, de matanza interminable, ahora se sentían como propaganda endeble. Resonaban en cámaras vacías, con una calma sombría que no sabía qué poseía. Gentaur dio un paso adelante y activó la transmisión. El rostro del alto comandante llenó la pantalla. Severo e imponente como siempre. Informe. El comandante ladró. Su voz resonó con autoridad. La nave humana se escapó. El alto comandante. Gentar respondió. Su voz, el compromiso inicial firme, condujo a desarrollos inesperados. Inesperado. Las cejas del comandante se fruncieron con desagrado. Explica Gentar. Eligió cuidadosamente sus palabras, informando del ingenio humano, su utilización de tecnología obsoleta y, lo más importante, su decisión de abrir un diálogo en lugar de buscar la destrucción inmediato. Estaba preparado para la ira del comandante por las inevitables acusaciones de traición,
pero para lo que no estaba preparado fue para el silencio que se prolongó después de que terminó su informe. Gentar, el alto comandante, finalmente dijo, su voz baja y mesurada, debes regresar a la base inmediatamente. Tu informe será analizado en detalle. Desestimó. La transmisión se cortó, dejando a Gentar y su tripulación envueltos en un silencio aturdido. Había esperado furia castigo, pero en cambio había una incertidumbre escalofriante. ¿Había calculado mal tan completamente? ¿O había sido un chinuri de bajo rango? En la periferia de su imperio, inadvertidamente, sacudió los cimientos mismos de sus antiguas creencias. La nave se estremeció al salir del hiperespacio, los muelles espaciales familiares de Quantar, su capital, llenando la vista. Pantalla, pero todo se sentía diferente. Gentar descendió la rampa, no con la certidumbre de un guerrero que cumple con su deber, sino con el paso pesado de alguien que lleva el peso de una potencial revolución. Los dedos de Sara bailaron sobre el panel de control de las luciérnagas, estableciendo un curso lejos de los territorios Chintu. Ese encuentro podría haber sido su fin, pero un extraño sentimiento floreció dentro de ella. No bravuconería, sino un cauteloso hilo de esperanza. La galaxia era un lugar colosal lleno de incontables especies y aún más prejuicios. Una conversación con un solo Chintu conflictivo no borraría siglos de hostilidad, sido un comienzo una grieta en la implacable máquina de guerra. Su gente había sido retratada como tal vez, solo tal vez, otras grietas podrían seguir el cambio. Raramente era una explosión repentina, era una quemadura lenta, una sola llama de desafío, pasado de mano en mano, hasta que se convirtió en un incendio. No pudo evitar sonreír ante el pensamiento tal. Ves ser un monstruo, no era tan malo, si significaba romper expectativas y forjar. Un nuevo camino en las estrellas, la luciérnaga cojeó hasta el muelle. La estación de Calisto es un casco maltratado, un testimonio de su situación cercana dentro del campo de asteroides. Era un lugar que Sara conoció bien. Un refugio para contrabandistas, mercenarios y aquellos que los carriles convencionales preferían olvidar. Era perfecto para desaparecer, pero eso era precisamente lo que no podía permitirse hacer ahora. Las noticias viajaban rápido en lugares como este. Apenas bajó de la rampa cuando los susurros se deslizaron por los pasillos sucios de la estación. Esa es ella, la que los Chintu persiguieron. Los ojos la siguieron con una mezcla de miedo, asombro y un brillo depredador antes de que tuviera la oportunidad de formular un plan. Una figura se separó de las sombras. Era humano, al menos en apariencia, pero su traje a medida y sus ojos aumentados hablaban de riqueza y poder. Capitán Lin, una palabra, su voz era suave, practicada, carente de la sorpresa habitual al verla. Sabía que esto no era una coincidencia. La mente de Sara corrió. Este debe ser uno de los agentes del gobierno, pero ¿podía confiar en ellos por ahora? No tenía otra opción. Ella se acercó con la cabeza brevemente. El hombre hizo un gesto hacia un puesto apartado escondido en un bar con poca luz. En el momento en que se instalaron, sellado de miradas indiscretas, puso sus cartas sobre la mesa. Ha causado un gran revuelo. Capitán, comenzó ese encuentro con los Chintu. Bueno, ha abierto algunas posibilidades intrigantes. Hizo una pausa. El brillo en sus ojos, aumentados, se intensificó. La Federación se ha interesado, Sara. Entrecerró los ojos. La Federación, el gobierno humano, en de expansión y en constante evolución, que abarca cientos de sistemas estelares, desordenado burocrático y siempre al borde del conflicto interno, interés en qué venderme como curiosidad. Al mejor postor, el agente. Simplemente escuchar, no lo entiendes. Ha demostrado un talento único para navegar por la amenaza Chintu. Tu supervivencia es más valioso que los créditos. Tenemos una propuesta durante la próxima hora. Descrito el plan que he recibido. Protección a cambio de regresar al espacio Chintu. No como un contrabandista, sino como un enviado. Un peón pensado amargamente, en un juego político de alto riesgo,
que apenas entendía. Pero el potencial que tenía era innegable. Si hubiera incluso una mínima posibilidad de hacer que los Chintu vieran a los humanos como algo más que monstruos para abrir un diálogo, ¿podía permitirse ignorarlo? El peso de la decisión la presionaba. Siempre había sido una superviviente que se cuidaba a sí misma al margen. Pero esto era algo más grande. Un aterrador salto de fe hacia un futuro que ni siquiera podía empezar a visualizar. Al final la elección no era realmente una elección en absoluto. Lo haré, dijo. Dijo su voz ronca. Pero estoy jugando a mi manera. La sonrisa de la gente se ensanchó. Eso es precisamente lo que te hace tan valioso. Capitán Lin. El entrenamiento de Sara fue un torbellino de intensidad. Que nunca antes había experimentado, los tutores la instruyeron sin piedad en el idioma de la historia de los Chintu. Incluso, su compleja etiqueta social. El entrenamiento físico no fue menos exigente con los especialistas del gobierno, mejorando sus reflejos y comprensión táctica. El objetivo de hacerla lo más formidable posible, tanto en la negociación como en caso de esas negociaciones se torcieron. Pero las lecciones más valiosas vinieron de una fuente improbable, una anciana encorvada llamada Ana. Su piel curtida y surcada por las historias de una vida vivida a través de las estrellas te pondrán a prueba, niña. Ana dijo con voz áspera una noche, su mirada inquietantemente perceptiva. No solo tu fuerza, sino tu corazón. Verás lo que quieres que veas. El poder, el orden hace que sea fácil olvidar, sangran como... Nosotros la nueva nave que le asignacionaron era elegante e intimidante muy lejos de las luciérnagas. Un encanto remendado. Estaba armada hasta los dientes. Una concesión a los peligros del espacio Chintu. Pero el reluciente casco se sentía mal, demasiado pulido para la sucia realidad. ¿Qué la esperaba? Su historia de tapadera fue meticulosamente elaborada. Un traidor de nivel medio con la documentación suficiente y la historia inventada para evitar sospechas inmediatas. Luego, vino la parte más difícil. El objetivo nadie sabe con certeza. Su manejador admitió la pantalla hueca. Parpadeando con imágenes borrosas de oficiales Chintu Yar, fue disciplinado. Pero hay rumores de que el alto mando no estaba del todo disgustado con el resultado. Alguien como que, si todavía cree que hay una posibilidad de entendimiento, él sería su mejor oportunidad. El estómago de Sara se retorció. Su libertad, tal vez incluso su vida, dependiera de que su encuentro con Jantar se convirtiera en algo más, algo colaborativo. Fue una apuesta escalofriante, un castillo de naipes equilibrado sobre la frágil posibilidad de que pudiera encontrar un terreno común. La semana se convirtió en una confusión de preparación y una ansiedad latente que hizo del sueño un lujo olvidado. Finalmente llegó el día, guardada en la bodega de carga de la nave modificada. Rodeado de bienes comerciales para dar credibilidad a su tapadera, Sara fue lanzada de regreso hacia el peligroso corazón del territorio Chintu. El miedo la carcomía, pero una chispa desafiante permanecía. Ella ya no era solo una contrabandista. Sara Lin estaba en una misión, aferrándose a una frágil hebra de esperanza, y estaría condenada si no aprovechaba esta oportunidad inesperada para intentar remodelar su propio destino y tal vez incluso el de toda su especie. Los Chintu. Las estaciones fronterizas eran tan imponentes como recordaba, erizadas de plataformas de armas y el escrutinio silencioso de los guardias. Pero esta vez, sus papeles se sostuvieron. Le dejaron pasar con apenas un escaneo superficial. Prueba de que la influencia de la Federación se extendía incluso aquí. Pero esa influencia solo podía llevarla hasta cierto punto. La parte más difícil de su viaje estaba comenzando. Navegando por el espacio Chintu con su persona de bandera falsa. Era un baile peligroso. Cada palabra, cada gesto, era escrutado. Hubo situaciones de riesgo. La astuta corredora de información en un planetoide de Backwater, que vio a través de su
Fachada de traidora con demasiada facilidad, el brusco capitán de la nave patrullera que parecía decidido a una búsqueda más exhaustiva de su nave. Sarah mantuvo intacta su historia de portada, apenas alimentada por una mezcla de adrenalina, en las palabras inquietantes de su antiguo tutor, verás lo que quieren que veas. La frontera Chintu era un reino de contraste imponentes. Instalaciones militares flotaban junto a bulliciosos centros comerciales. La estructura rígida de su sociedad evidente. Incluso, en el diseño de sus estaciones Star, las noticias de su regreso parecían superar a su nave, y susurros la siguieron una vez más. El humano al que no podían matar en medio de la tensión. Sarah buscó las grietas, las anomalías. Un solitario historiador Shantui, en un puesto de investigación su rostro surcado por el cansancio, que habló de un tratado olvidado con una raza extinta. Hace mucho tiempo un grupo de ingenieros enfrascados en un acalorado debate en un salón de la estación. Sus posturas, rígidas, se suavizaban ligeramente con cada sorbo de potente Chintu. Licor fue en esos momentos que vislumbró la verdad detrás de las palabras de Ana. Los individuos más allá de la imagen monolítica del enemigo. La caza de Hantar fue frustrantemente lenta. Las comunicaciones internas del ejército Chinuri eran notoriamente difíciles de violar, e incluso con la asistencia de la Federación era como buscar una gota de lluvia específica en un huracán. Sarah se vio obligada a jugar al juego de la espera UC. El tiempo para construir conexiones tenues plantando preguntas, cuidadosamente formuladas, pistas sobre la naturaleza destructiva del conflicto prolongado y las cargas que enfrentan los imperios aislados. Luego vino un gran avance, un mensaje codificado entregado a través de canales secundarios tan enrevesado que era un testimonio de la red de inteligencia de la Federación. Hantar había sido enviada a una base de investigación remota. La instalación se centró oficialmente en la tecnología de sistemas de alerta temprana. También estaba estratégicamente cerca de un grupo de sistemas menores, un posible escenario para la futura expansión de Chintu. El corazón de Sarah latía con fuerza en su pecho. Era una oportunidad para encontrar a su homólogo Chintu, y con él, tal vez, encontrar un oído receptivo en el borde de su vasto imperio. Su viaje a la base de investigación estuvo plagado de peligros disfrazados de un mensajero de carga. Trazó una ruta tortuosa. Confiando en los trucos del viejo contrabandista y una buena dosis de suerte, la base se alzaba ante su nave como un insecto depredador. Todas las líneas afiladas y los conjuntos de sensores. Sus credenciales fabricadas apresuradamente le permitieron entrar, aunque el escrutinio de los guardias le erizaba la piel. Era un animal perseguido que caminaba abiertamente hacia la guarida del león, y cada segundo podía ser su último dentro de los pasillos laberínticos de la base de investigación Chintu. Sarah se sentía desorientada sola. Esta no era una estación espacial vibrante. Con el CAC de la vida alienígena era estéril y funcional. El aire estaba denso por la disciplina militar. Los científicos y técnicos Chintu que pasaban se conmovían. Con eficiencia, sus múltiples ojos apenas registraban su presencia, pero ella percibió una corriente subyacente de tensión, una inquietud sutil que se hizo eco de la suya. Su contacto había sido frustrantemente vago. Un punto de encuentro cerca del sector de ingeniería, un marco de tiempo y una frase crítica para señalar su presencia. Incluso la aleación más fuerte puede debilitarse con el tiempo. Fue un escalofriante recordatorio de que dentro de estos muros ella ya no era solo Sarah. Era la personificación de un largo y brutal conflicto, un recordatorio de que incluso los formidables Chintu no eran invulnerables. Encontró a Hantar inesperadamente rastreando a un grupo de técnicos de aspecto acosado. Cargados con equipo, Sarah se aventuró en un corredor de mantenimiento poco iluminado. Eso es cuando lo vio. Su forma de 8 pies inconfundible incluso en medio del laberinto de tuberías y conductos. Estaba solo trabajando con un enfoque único en un panel de control dañado, sus mandíbulas trabajando silenciosamente. Esto ya no era el Grand Cruiser ni la sala de reuniones formales. Aquí despojado de formalidades, era intimidante y extrañamente vulnerable,
Por un largo momento ella solo vio los recuerdos de su último encuentro desfilar ante sus ojos y luego, tomando una respiración profunda, pronunció la frase clave. La reacción de Jar fue instantánea. Giró los párpados secundarios abriéndose de golpe en estado de shock. Se miraron a los ojos. Humano y Chintu, presa y cazador, y de alguna manera algo más parpadeó dentro de las profundidades multifacéticas de su mirada. No agresión absoluta, sino cansancio. Incluso un atisbo de reconocimiento a regañadientes. «Eres un humano imprudente», dijo con voz áspera, desconcertantemente tranquilo en el corredor resonante. «Regresando aquí, y eres un tonto si crees que esta guerra interminable es el único camino para tu gente». Sara contrarrestó sorprendida por su propia audacia. «Vine a hablar para escuchar si te atreves a hacer lo mismo». El silencio se extiende entre ellos, roto solo por el zumbido de la maquinaria. Finalmente, Gentar inclinó ligeramente la cabeza. «No aquí. Síguela». La llevó más profundamente al laberinto de la estación a través de los controles de seguridad. Pasó con órdenes de Kurt a una sala de observación aislada con vista a la inmensidad del espacio. Fue una concesión silenciosa de confianza, un reconocimiento de que algunas conversaciones eran simplemente demasiado peligrosas. Incluso en los pasillos más vigilados, ¿por qué volver? La voz de Gark era un estruendo bajo con un borde de tensión que reflejaba el suyo propio, porque esconderse no detiene las guerras. Sara respondió con la mirada fija en las estrellas distantes. «Me enseñaron como te enseñaron a ti que el otro lado era el monstruo, pero en ese campo de asteroides vi un guerrero, no una bestia sin mente. Vi a alguien que podía cambiar la narrativa». Las palabras flotaban pesadas en el aire y luego, lentamente, tentativamente, comenzaron a hablar. La guerra se convirtió en tácticas, propaganda en malentendidos culturales, el miedo en un extraño y frágil hilo de vulnerabilidad compartida. Era una danza peligrosa y estimulante, una batalla de ideales que no se libraba con armas, sino con la creencia inquebrantable de que en algún lugar debajo del miedo y el odio podría haber un terreno común. Sus discusiones se convirtieron en un ritual clandestino cada pocas rotaciones. Sara encontró un pretexto para regresar a la base de investigación. Deslizándose hacia las sombras donde Hanar esperaba, los riesgos eran inmensos. El descubrimiento lo marcaría como un traidor. Infiltrado, pero con cada susurro compartido, cada debate cauteloso en la silenciosa sala de observación, algo extraordinario sucedió. Empezaron a construir un puente imposible. No se trataba de grandes proclamaciones o alianzas repentinas. Eran las pequeñas revelaciones, tentativas que socavaron los cimientos del odio Sara, con su humor de Rai, e historias del vasto tapiz desordenado de la humanidad, juntar con su enfoque inquebrantable y a veces profundamente frustrante en el orden y los tranquilos. Cuentos de aquellos dentro de las filas Chintu que anhelaban estabilidad. No solo conquista una tarde en medio de los diagramas de estrategias de batalla Chintu y los mapas apresuradamente bosquejados por Sara de rutas comerciales ocultas Jontar, dijo algo que la sacudió hasta la médula. Las historias no son totalmente inexactas. Él se encorvó el peso de siglos que caían sobre él. Hubo puestos de avanzada rebeliones hace mucho tiempo. Nuestros antepasados buscaron sofocar la disidencia con brutalidad. Esa brutalidad se incrustó en nuestra comprensión de los forasteros, fue una admisión, una pizca de vulnerabilidad del guerrero que había aparecido por primera vez. Sara vio con agonizante claridad cuán profundamente se extendía la propaganda, cuán fácilmente un pasado retorcido podía dictar un presente brutal. Le contó entonces sobre la historia manchada de sangre de la tierra, las guerras libradas en nombre del miedo, la paz surgida, de las cenizas, un ciclo tan antiguo como la humanidad misma. Pero había otro giro en su dinámica siempre cambiante. Cuanto más hablaban, más se daba cuenta. Sara de que Hantar no era el enemigo al que se había preparado para enfrentar, era el sistema mismo la encarnación de una sociedad militarista que se había alimentado de la guerra durante demasiado tiempo. No se trataba de convencer a un solo Chintu, se trataba de intentar plantar las semillas de la duda,
en el inquebrantable lecho de roca de su propia cultura. Sus conversaciones se volvieron más audaces, sus aviones más peligrosos, usando el canal de retorno de la Federación. Sara comenzó a alimentar a sus superiores con fragmentos cuidadosamente seleccionados de desinformación, movimientos de tropas inflados, indicios de conflictos internos dentro de las filas Century, cada engaño, por pequeña que fuera una piedra, que arrojaban a la estructura rígida, una forma de ganar tiempo para crear la ilusión de vulnerabilidad de un imperio colosal que empezaba a resquebrajarse el día en que todo amenazaba con derrumbarse. Llegó sin previo aviso una transmisión interceptada por agentes de la Federación. Crepitó en la estrecha cabina de mando de la nave de Sara. Era un comandante Chintu de alto rango. Su furia helada incluso en la inmensidad del espacio. Habían descubierto a Jontar el mensaje. No era solo una sentencia de muerte para Jontar. Fue un golpe a las desesperadas y frágiles esperanzas de Sara. El tiempo de las teorías susurradas y las mentiras cuidadosamente elaboradas había terminado. Ahora era una apuesta desesperada por la supervivencia. El instinto le gritaba a Sara que corriera para desaparecer en las profundidades laberínticas de los territorios controlados por los humanos, pero había un destello de desafío dentro de ella, alimentado por la imagen de Jontar de pie, desafiando siglos de odio inculcado. Él había tomado un riesgo por ella, por la mera posibilidad de cambio. Ahora era su turno, cuando sea cual sea el costo. Su transmisión, a la base de investigación, fue contundente, codificada, solo lo suficiente para alertar a su aliado. La trampa se activa. Evacuar ella. Entonces bloqueó las comunicaciones. Chintu. Un acto desesperado de desafío que les dio minutos preciosos, quizás incluso horas. La nave de Sara se alejó de las instalaciones Chintu. Las luces de alarma brillaban por toda su nave, una vez anónima. Ya no era una traidora con un pasado forjado, era un nervio expuesto, un acto abierto de rebelión. La persecución era inevitable, y esta vez no habría asteroides para proteger su vuelo. Su plan, si es que se lo podía llamar así, nació de la necesidad. Los Chintu eran predecibles en su crueldad. La interceptarían antes de que alcanzara cualquier apoyo de la Federación. Un ejemplo rápido y brutal destinado a sofocar un mayor descenso. Sara, en cambio, trazó un curso más profundo en el espacio Chintu, apuntando a un sistema conocido por su alta concentración de campos de asteroides y planetoides inestables. Un santuario potencial, o una tumba mortal ineludible. Cuando la nave de guerra Chintu salió del hiperespacio con sus armas preparadas, ella estaba lista, con un abandono imprudente. Sara arrojó su nave al corazón del campo de asteroides confiando en su viejo habilidades de contrabandista para guiarla a través de un espacio donde las enormes naves Chintu serían peligrosamente superadas en maniobrabilidad. Los escombros explotaron a su alrededor, el bombardeo implacable de sus perseguidores resonando a través del casco. No había ningún lugar para correr, solo un juego enloquecedor de evitar lo inevitable. Fue la transmisión de Jar la que finalmente destrozó la persecución implacable. Su voz, generalmente medida, ahora crepitaba con una desesperación que coincidía con su propio aseguramiento. Ese intercambio de prisioneros. Vendré voluntariamente fue un engaño descarado, un intento de comprar su tiempo y posiblemente su propia muerte. Nowell, la confusión, ondeó a través del escuadrón Chintu. Sara aprovechó la oportunidad disparando sus últimas bengalas de señuelo restantes y desapareciendo en las profundidades del campo de asteroides. Fue un indulto temporal, no una victoria, pero ahora tenía un destino, un punto de encuentro codificado en el mensaje desafiante final de Jar. Más adelante había un planetoide, desolado, conocido solo por los contrabandistas y aquellos lo suficientemente desesperados como para buscar refugio en sus cavernas ocultas. Sara
Dejó su maltrecha nave en el suelo, la sensación de fatalidad inminente, un peso de plomo en su pecho. ¿Hantar lograría salir con vida si lo hubiera sacrificado por una misión inútil? Un sueño de paz destrozado en las frías profundidades del espacio. El peso sobre el desolado planetoide era un ejercicio agonizante de paciencia y creciente desesperación. Sarah se tomó, realizando reparaciones improvisadas en su nave dañada. Cada eco del sonido metálico sobre el metal se sentía como una cuenta regresiva, hacia una confrontación inevitable. No tenía forma de saber si el sacrificio de Jar le había comprado suficiente tiempo o si los Chintu. Al darse cuenta de que el acantilado estaba rastreando sin piedad cada asteroide en su búsqueda implacable. Cada parpadeo de un pulso entrante del centro de transmisión golpeando en sus oídos, captura o algo peor. Sin embargo, el silencio se extendió, roto solo por el gemido desolado de los planetoides vientos implacables. ¿Así fue como murió la esperanza? No con una explosión, sino en un rincón desolado del espacio, desvaneciéndose en una sensación de entumecimiento, de inevitabilidad. Entonces llegó, una señal débil, apenas atravesando los planetoides. Interferencia atmosférica. Era una frecuencia desconocida. Una banda antigua probablemente abandonada hace siglos por canales más seguros. La desesperación superó a la precaución. Sarah conectó a la antigua fuente. La voz de Jar cobró vida, distorsionada, pero inequívocamente, resuelta. No estaba solo con él. Había otros, los tonos apagados y las frases codificadas, insinuando una red mucho más grande de lo que Sarah se había atrevido a imaginar. Las semillas que han brotado. Hantar declaró, el alivio en su voz, teñido de asombro. Hay aquellos que ven el camino que ha mostrado humana. Sarah sintió una oleada de incredulidad, luchando contra una marea creciente de esperanza. No lo había imaginado. Esos susurros nocturnos. La vulnerabilidad compartida había encendido algo mucho más grande. Hantar continuó, detallando un plan audaz. Uno de sus aliados había asegurado acceso temporal a un relé de comunicación Shantui fuertemente custodiado que transmitirían un mensaje diferente, uno a su propia gente. No la propaganda habitual, sino un llamado a cuestionar, para un diálogo abierto. Entre facciones ocultas durante mucho tiempo. El uno del otro era una posibilidad remota, llena de potencial de repercusiones inimaginables, pero en sus voces, Sarah escuchó el eco de su desafiante transmisión inicial desde el campo de asteroides. La audacia nacida de la desesperación. La última batalla transformada en un destello de revolución. El papel de Sarah estaba claro. Ella era la forastera. El símbolo. Los Chintu de línea dura se unirían contra su escape, y la alianza implícita la convertiría en el chivo expiatorio perfecto, alimentando los fuegos de la agresión. La transmisión podría ser distorsionada utilizada para solidificar la vieja narrativa para acallar las voces de razón con una fuerza abrumadora, pero con el sacrificio llegó la oportunidad. Mientras los Chintu concentraban su ira en ella, el verdadero mensaje podría propagarse sin ser visto, socavando los cimientos de su rígido control desde adentro hacia afuera. El punto de encuentro era el borde más alejado del espacio de la Federación. Una apuesta audaz que apenas logró llegar con la vida. La persecución Chintu, previsiblemente brutal y alimentada por la indignación, casi la atrapó en la frontera. Sin embargo, las naves de la Federación se apresuraron a formar un escudo tenue, un acto manifiesto de protección que bien podría desencadenar una guerra abierta. Sarah se aterrorizó cuando la primera nave de guerra Chintu apareció a la vista. La tensión, una fuerza explosiva palpable que se extendía por la inmensidad del espacio. Lo que siguió fue un enfrentamiento lleno de acusaciones, amenazas apenas veladas y la escalofriante comprensión de que Sarah Lynn, una vez contrabandista y única superviviente, estaba en el corazón de un conflicto que podría cambiar la galaxia para siempre.